Listo, muy bien. Bueno, pues buenos días. Esta es la segunda sesión de Ingeniería de Datos con GCP. Disculpen ustedes, la semana pasada tuve una complicación con cliente, entonces estuvo con ustedes Cristian Cruz y vamos a retomar el día de hoy la sesión. Entonces, vamos a comenzar con los apuntes. Además de los de Cristian, que quedó de pasármelos, creo que fue una presentación PowerPoint, les voy a pasar el repositorio de los apuntes que están aquí. No necesitan descargarlos, al menos por el momento, los apuntes ustedes los van a poder estar trabajando directamente desde GitHub. Y vamos a comenzar, ¿ok? También los pueden descargar y pueden abrirlos con Jupyter o pueden trabajar inclusive con Visual Studio Code. Yo voy a utilizar Jupyter para trabajar con ellos. La semana pasada, Cristian les dio una pequeña introducción sobre cómo es el ciclo de vida del dato. Les platicó sobre distintas herramientas que tienen para poder trabajar procesamiento, las fuentes de datos, todo este tipo de cosas. En esta sesión vamos a hablar un poco más formal con respecto a la ingeniería de datos y vamos a hablar de algunos conceptos principales. Dejen abro. Aquí está. GCP 311, aquí está. Muy bien, ¿qué es la ingeniería de datos? La ingeniería de datos es una especialidad que se enfoca en el diseño, construcción y mantenimiento de sistemas para la recopilación, almacenamiento, transformación y análisis de datos, que por lo general son grandes volúmenes. Los ingenieros de datos trabajan con una variedad de tecnologías y herramientas para crear infraestructuras de datos escalables y confiables que permitan a las organizaciones obtener información valiosa de sus datos. A mí me gusta utilizar el ejemplo del capibara para entender cuál es la diferencia entre un ingeniero de datos y un científico de datos. Nosotros tenemos un data lake, que puede ser un data store. Ahorita platicamos de lo que es un data store. Tenemos al ingeniero de datos que se sumerge en este data lake y es el que lleva al científico de datos a la otra orilla. No significa que sea un trabajo más importante, significa que hay que colaborar. Un ingeniero de datos se encarga, como su definición lo dice, en diseñar, construir y darle mantenimiento a sistemas que realicen estas tareas. Recopilación de datos, que también se conoce como ingesta, almacenamiento, transformación en donde hay procesos de limpieza y calidad de datos y analítica de grandes volúmenes de datos. Cuando llegamos a la parte de analítica avanzada, es donde entran algunas otras especialidades. Por ejemplo, tenemos a las personas que hacen Business Intelligence, que se encargan de los data warehouses, de utilizar estas estructuras relacionales, perdón, estructuras tabulares, y generan información e inclusive visualizaciones. Después tenemos a los científicos de datos que utilizan otro tipo de técnicas, incluyendo Machine Learning, Deep Learning e inteligencia artificial, para realizar tanto analítica como visualizaciones, como modelos a partir de datos. Y bueno, tenemos también a la gente de base de datos, las convencionales, que se encargan de generar queries y de generar estructuras relacionales. Los ingenieros de datos trabajan con una variedad de tecnologías y herramientas para crear, y esto es también muy importante, infraestructuras de datos. Ahorita vamos a ver lo que es una infraestructura de datos.
Muy bien. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ingenieros de datos? Número, recopilar y extraer los datos. Los datos pueden tener diversas fuentes, que pueden ser bases de datos, archivos web o inclusive sensores de IoT. Vamos a hablar inclusive lo vamos a ver aquí, qué tipo de flujo de datos a partir de su origen podemos utilizar. Otra y voy a regresar al capibara. La realidad, y esto es algo que comentamos con todos los clientes, de hecho, una de las especialidades de Qualtop es el tema de los datos, la ingeniería de datos y muy recientemente el tema de gobernanza de datos. Por cierto, me mandaron correos hace unos días algunas personas, no se los he contestado, se me ha pasado, con respecto a lo que podemos hacer con este tema. Como ustedes saben, tenemos una especialidad con Google Cloud para datos y estamos capacitando a ingenieros de datos. ¿Por qué? Nuestros clientes se están topando con que no son dueños de los datos. ¿A qué me estoy refiriendo? Sí, las aplicaciones generan muchísima información, los datos son almacenados, hay muchísimos archivos, imágenes, videos, tablas, pero la realidad es que no conocen los datos que existen ahí. No solo eso, sus datos no siempre están ordenados y limpios o bien catalogados o son consistentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ingeniero de datos? Pues lo que hace el ingeniero de datos aquí, pasar por este lago, en donde hay un montón de hojitas, deben de haber peces, deben de haber residuos por ahí, y transformar toda esta información que tenemos en algo que pueda ser utilizable por el científico de datos. La limpieza y la transformación de datos corresponde normalmente al 80% de las actividades de un ingeniero de datos. Y solamente garantizando estos datos de manera limpia y consistente para poder entregárselos al analista, al especialista en BI o al científico de datos, vamos a poder tener información realmente relevante. El ingeniero de datos se encarga primordialmente de esto, después almacenar los datos donde deba de estar y puede también participar en las labores de procesamiento. Hay cierto tipo de labores que son optimizables y ese es el procesamiento de datos. También colaboramos un poquito con la analítica. No estamos disociados de la analítica y podemos construir datos. Pero construir los pipelines de datos. Ahorita les platico qué es un pipeline. Todo esto requiere de ser observado, requiere de un monitoreo. Esos pipelines de datos constantemente cambian, las fuentes cambian, las tablas y los contenidos y los esquemas cambian, y entonces un ingeniero de datos tiene que estar consciente de que la información y los datos van a evolucionar. Tenemos que monitorear e identificar constantemente cómo es que los datos van evolucionando. El ciclo de la vida de los datos no es estático, sino que evoluciona. ¿Qué habilidades necesita un ingeniero de datos? Habilidades de programación, primordialmente con Python y Java. Inclusive si manejan escala, tampoco está nada mal. Y SQL es prácticamente obligatorio. Habilidades en bases de datos, tanto relacionales como no relacionales. Si saben administrar una base de datos como Postgres o MySQL o Mongo, eso es una gran ventaja de un ingeniero de datos. Habilidades en la nube, y esto es muy importante. Podemos nosotros hacer ingeniería de datos totalmente on-premise. De hecho, hay muchos clientes que por su naturaleza, nuevamente bancaria, no pueden transferir datos a la nube. ¿Por qué? Porque la nube se encuentra en otro país normalmente. Todavía hay pocos proveedores de nube. De hecho, puedo decirles que ni Azure, ni AWS, ni Google tienen un centro de datos en México. Y entonces, transmitir la información fuera del país para instituciones bancarias es complicado. En muchos de los casos, la información se queda en un data center on-premise, dentro de las instalaciones de los bancos, y solamente algunas herramientas de analítica pasan a la nube.
Es por eso por lo que sí, aunque necesitamos tener habilidades en la nube, nuestros clientes a veces no están colgados de alguna nube. Esto está evolucionando, muchos clientes ya están ahí. Obviamente, para poder hacer esto necesitan trámites y certificaciones y cosas por el estilo por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero sí hay algunos otros clientes que ya están totalmente en la nube. Habilidades de Big Data, y esto es algo que me gusta comentar mucho. Cuando nosotros hablamos de Big Data, no es lo mismo hablar de Big Data hace 40 años que hace 20 años que el día de hoy. Cuando nosotros estábamos por ahí de los, ya ni siquiera son 40, ya son 50 años. Hace 50 años, por ahí de principios de los 70, hablar de Big Data era hablar de megabytes. Grandes cantidades de información para esas épocas eran megabytes. Después empezamos con los gigas, después llegamos a los teras y luego a los petas y tenemos los exabytes y los zettabytes. Big Data, normalmente yo lo defino con, un problema de Big Data utiliza, originalmente eran 3 Bs. Ahorita creo que hay 5 Bs, una cosa así. Tenemos 5 Bs para definir Big Data. El volumen de los datos, déjenme lo coloco aquí. También, bueno, las 5 Vs de Big Data. Les voy a pasar la liga en un segundito. Listo. Tenemos volumen. Cuando nosotros tenemos una cantidad de datos que no son posibles de almacenar en el disco duro más grande que tenga yo, estamos hablando de un gran volumen de datos. Cuando yo necesito una infraestructura específica de almacenamiento con gran capacidad, estamos hablando de Big Data. Y entonces, como les comentaba anteriormente, hablar de, por ahí de los 90, hablar de un disco de 1 tera, sí era posible, pero económicamente era inviable. Tener 1 tera de información en nuestra infraestructura era algo casi impensable por el costo. En estos momentos, bueno, pues su laptop tiene 1 tera normalmente de almacenamiento y es un almacenamiento SSD de alta velocidad, etcétera, etcétera. Y entonces Big Data empieza a tener otro tipo de contexto. En el caso, por ejemplo, de BigQuery o herramientas que están en la nube, como puede ser Databricks, bueno, pues ellos pueden procesar terabytes por segundo. La realidad es que la capacidad de la nube nos permite tener una gran cantidad de datos. Big Data se puede medir por volumen, pero también se puede medir, bueno, se puede definir un problema de Big Data por volumen, grandes volúmenes de datos, por la velocidad de los datos. Yo necesito procesar grandes cantidades de información de manera rápida. Necesito pasar estos datos por un proceso en memoria y obtener un resultado. Y entonces, ¿cómo le hago yo para procesar? Ya no hablemos de terabytes, gigabytes de información de manera rápida para obtener información a partir de ellos. La velocidad es algo muy importante. Y no solo la velocidad de procesamiento, sino la velocidad de almacenamiento. ¿Qué pasa si yo tengo unos cuantos, imaginemos la industria automotriz? ¿Qué pasa si yo tengo cientos o cientos de miles de dispositivos en un automóvil que contienen sensores y están transmitiendo constantemente? Tengo una cantidad brutal de información que está convergiendo y que yo tengo que procesar. ¿Cómo le hago yo para que estos flujos de datos o streams de datos puedan ser procesados? Ahí hablamos de velocidad. La otra V es variedad.
Si nosotros venimos del mundo de las bases de datos relacionales, sabemos que las bases de datos y las tablas tienen esquemas. Los esquemas representan el tipo de dato que viene en una columna en particular. Y este conjunto de datos se conoce como metadatos. Yo puedo tener datos de distintas índoles. Puedo tener imágenes, puedo tener JSONs, puedo tener documentos de texto escritos en lenguaje natural. Puedo tener prácticamente cualquier tipo de información que no necesariamente debe de tener una estructura. Y ahí es en donde entra la variedad. Y no solo eso, sino como lo ven aquí ustedes, yo puedo tener múltiples fuentes. De repente tengo mi data warehouse, por ahí tengo mis sistemas de archivos, las hojas de cálculo de finanzas, tengo el feed de video de mis vehículos de transporte, tengo un montón de información de diversas fuentes. Originalmente, estas eran las 3 Vs de Big Data: volumen, velocidad y variedad, pero se empezaron a añadir Vs. La cuarta V es veracidad. Veracidad equivale a calidad. ¿Qué tan consistentes son mis datos? ¿Qué tan limpios están? ¿Qué tanto están contaminados con otro tipo de información? ¿Son consistentes mis datos? Y entonces tenemos la cuarta V. Y la quinta V es valor. Se van a encontrar en mucha bibliografía, por ejemplo, si ustedes buscan IBM, no sé qué le pasa a mi teclado, un segundito. Y por ejemplo, este texto de 2017 habla de 3 Vs. Otra vez, volumen, velocidad y variedad. Estas eran las 3 Vs originales y les han aumentado. En este momento, yo me quedaría con 4: volumen, velocidad, variedad y veracidad. Valor puede ser, pero esto también puede ser discutible. Les voy a copiar y voy a colocar los apuntes esta liga para que ustedes lo tengan. Y aquí voy a hacerles algunos temas de Big Data. Como les comentaba, Big Data evoluciona y hay distintas herramientas con las que yo puedo atacar el tema de Big Data. La nube y sobre todo los proveedores de nube tienen una cantidad brutal de servidores con una cantidad increíble de almacenamiento, con sistemas en red, con anchos de banda también bastante grandes. Esto significa que nosotros tenemos los recursos del proveedor de nube, es decir, podemos utilizar la infraestructura que nos está ofreciendo este tipo de proveedores como Google, como Amazon o como AWS. Ustedes se imaginarán que, bueno, parece casi interminable la cantidad de recursos que se pueden utilizar. El término de Big Data, desde un punto de vista de nube, ya deja de tener sentido. Cuando nosotros hablamos de Big Data en la nube, nos damos cuenta de que no es tan grande. Y aquí voy a darles unos ejemplos. Como ustedes saben, estas capacitaciones son internas y podemos hablar de algunos clientes. Cuando nosotros hablamos de grandes cantidades y grandes volúmenes de datos, pues vamos a hablar de nuestro cliente que utiliza el mayor número de datos, que es el SAT. Estamos hablando de terabytes y petabytes de información que tienen que ser procesados. Son millones de transacciones las que se hacen diariamente
de facturación. Todo esto tiene que ser procesado por el SAT, obviamente para motivos fiscales. Originalmente ellos tenían su infraestructura on-premise utilizando herramientas de cierto proveedor y decidieron migrar. Esta migración dio por resultado el proyecto de nube más grande de Latinoamérica con respecto a datos que está sobre la plataforma Azure. Imaginen ustedes la cantidad de información que tiene que ser procesada de manera cotidiana de todas las transacciones de facturación del país. La realidad es que en estos momentos, si no me dejarán mentir los colegas que están aquí del SAT, esto se puede hacer en cuestión de minutos o segundos. Hay algunas tecnologías que todavía no pasan a la nube y que todavía no han sido optimizadas, que se pueden tardar horas o días en procesar. Tan pronto como pasan a la nube y son optimizadas para utilizar los recursos de la nube optimizados, vamos a hablar de minutos o segundos de procesamiento. Obviamente, esto se refleja en la factura. Sí, efectivamente, te vas a tardar 15 segundos, pero utilizaste 2,000 computadoras, 2,000 unidades de cómputo para procesar la información y pues ahí te cae la factura. Sin embargo, en estos momentos, esta factura ya no es tan onerosa. Si en este caso al SAT le llega una factura de unos cuantos cientos de miles mensuales, hace 10 años la factura habría sido de una decena de millones de pesos. El uso de la nube y conforme el cómputo ha avanzado, hace que este tipo de procesamiento y el concepto de Big Data se diluya y sobre todo el costo y la accesibilidad de estos recursos se haga mucho más fácil, se democratice el uso de grandes cantidades de datos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Estamos en orden? Perfecto. Voy a continuar hablando de Big Data. Como ustedes ven aquí, se habla de Hadoop, Spark y Kafka. Si ustedes recuerdan, nosotros ya trabajamos con Spark. De hecho, hubo PySpark, luego Scala con Spark y luego SQL con Spark. Spark es una herramienta de analítica en memoria. Cuando nosotros hace 15 años hablábamos de Big Data, prácticamente el sinónimo era Hadoop. Hadoop es un proyecto de la Fundación Apache para poder crear infraestructura hecha para Big Data, en donde yo tengo un clúster de cómputo o un clúster de almacenamiento que lo puedo consolidar y utilizarlo para operaciones con grandes cantidades de datos. Esto, curiosamente, nació a partir de un paper de Google. Y fíjense las fechas, creo que es 2004. Y también se los voy a colocar en el chat. Este paper de unas cuantas páginas, en donde ustedes podían fraccionar datos y estos datos procesarlos a través de un sistema de cómputo en memoria, fue la base para Hadoop. El proyecto Hadoop se compone de dos elementos, un elemento de analítica y un elemento de almacenamiento. Esto me permitía tener grandes cantidades de datos almacenados en un clúster de almacenamiento y todos estos datos podían ser procesados en un clúster de procesamiento. A partir de esta infraestructura de Hadoop, fue posible generar todo un ecosistema de Big Data. Denme un segundito que creo que están tocando la puerta. No, no falla. Un segundo, por favor.
Listo, mil disculpas. Hadoop tiene todo un ecosistema. Yo tengo lo que se conoce como HDFS, que es un sistema de archivos distribuido. Es decir, yo puedo tener varios equipos de cómputo exclusivamente para almacenamiento y estos equipos de cómputo van a guardar los datos de Big Data. Una de las características de HDFS es que podía garantizar operaciones ACID y sobre todo podía de manera muy eficiente garantizar alta disponibilidad. HDFS dentro de una infraestructura on-premise es la mejor manera de realizar Big Data. Y por el otro lado tenemos YARN, que es el componente de cómputo en memoria. Se van a encontrar en mucha documentación algunos otros proyectos, como por ejemplo Zookeeper. Zookeeper es un orquestador, es el que permite enviar las tareas y monitorear toda esta red, todo este clúster de Big Data. Tenemos Flume, que se encarga de las bitácoras y los logs. Tenemos Scoop, por ejemplo, y tenemos ciertas herramientas. HBase es una especie de almacenamiento columnar. Y vamos a hablar un poco de Hive. Hive es un sistema de almacenamiento. Primero se utilizaba para realizar ciertas instrucciones de SQL para hacer consultas dentro de Hadoop. Hive se conoce también como un metastore. Hive me permite recolectar los metadatos de todos los datos que yo tengo aquí. Recuerden, Big Data no solamente son datos estructurados. Y Hive se encarga de guardar la relación y la historia de los metadatos de toda la información que yo tengo aquí. Hive se vuelve muy interesante cuando nosotros hablamos de temas como, y vamos a hablar de ellos, linaje de datos y gobernanza de datos y data mesh. Cuando yo hablo de un metastore, prácticamente estoy hablando de Hive. A partir de aquí, yo tengo muchísimas otras herramientas. Ahora, con el paso de tiempo, recuerden, esto se basó en este paper, este componente de procesamiento empezó a mostrar limitaciones. No podía hacer algunas operaciones de cómputo que resultaban simples en otro tipo de plataformas, pero que aquí eran bastante complicadas. Lo que se decidió por parte de otros desarrolladores fue crear un proyecto que se llama Apache Spark. Este es el loguito. Apache Spark sustituye a Yarn, permite tomar el control de todo este clúster de cómputo y generar analítica y cómputo en memoria. Los creadores de Apache Spark se dieron cuenta de que esto era un buen negocio y crearon una empresa que se llama Databricks. Estos amigos de Databricks son parte de las personas dueñas de esta empresa, son los creadores de Apache Spark. La versión comercial de Apache Spark es Databricks. Obviamente está muy tuneada, obviamente tiene muchas mejoras, es más rápida, pueden desplegarla rapidísimo dentro de la nube y en el caso de Spark tienen que hacer algunas cosas en particular.
¿Hasta aquí todo claro? Perfecto. ¿Qué más tenemos? Habilidades de análisis de datos. Y aquí es en donde a veces como que quedamos un poquito cojos. Conocimientos de estadística, aprendizaje automático y minería de datos. Cada uno de estos es una especialidad. Aprendizaje automático no es lo mismo que minería de datos. Y les voy a pasar un par de recursos que son gratuitos. El libro de Machine Learning que se utilizaba hace 5 años y que era el libro para todos los científicos de datos, también se los mostré cuando hablábamos ahí se me fue el nombre, de Machine Learning, se llama An Introduction to Statistical Learning. Pueden comprar el libro, está publicado por Springer, pero los creadores del libro, de manera bastante generosa, publicaron los PDFs tanto de su versión para R. R era el lenguaje de estadística y sigue siendo sobre todo en el ámbito académico, y también lo tiene con Python. Esta es la teoría de Machine Learning. Aquí ustedes van a encontrarse con las bases tanto matemáticas como de código de Machine Learning. Y entonces tienen regresiones, clasificaciones, métodos de muestreo, modelos lineales, métodos basados en árboles, máquinas vectoriales, deep learning, todo esto está en esta bibliografía que es gratuita. Ya se los coloqué en el chat. Una cosa es Machine Learning y otra cosa es minería de datos. Ya hay otro libro. Este de aquí, Data Mining a Machine Learning. De hecho, antes solamente era Data Mining. También es gratuito. Tienen acceso al PDF. No, al libro en línea. Creo que no es el PDF. Aquí está. Y aquí pueden ver. Ah, miren, aquí está. Es por partes. Se los voy a colocar en el chat. Esos dos libros son la base para los temas tanto de Machine Learning como para los de ingeniería, minería de datos. Se los recomiendo mucho. Ah, y también lo voy a colocar aquí de una vez. Voy a colocar aquí los libros. A ver, este es el de Data Mining. Un momentito, déjenme los coloco aquí para que los tengan todos los apuntes. Y voy a ver el de estadística. Un momento, ahí está, dirección de vínculo. Y acá está, acá lo pongo. Listo, ya está. Les recomiendo mucho estos libros, tanto este de Introduction to Statistical Learning como el otro de Data Mining. Ay, otra vez. Lo puse mal. Listo, ahora sí ya debe estar. Oh, qué caray. Bueno, ahorita lo arreglo para que no nos perdamos.
Y bueno, habilidades de comunicación. La realidad es que esta es una de las habilidades más difíciles que debe tener, que tiene un ingeniero de datos. Poder hablar con gente que son los dueños de los datos. Siempre hay alguien que es el dueño de los datos, siempre hay alguien que es responsable de los datos. Siempre hay que hablar con ellos y ellos no hablan el lenguaje ni de Python, ni de Java, ni saben de cloud, ni les interesa en lo más mínimo saber qué es Hadoop, y mucho menos tienen tiempo para estar estudiando aprendizaje automático, estadística y minería de datos. Tienen que hablar con personas del corporativo que entienden el valor de los datos, pero no saben cómo extraer ese valor de los datos. Y es ahí en donde la comunicación se vuelve muy importante y se tiene que trabajar. ¿Cuál es el objeto último de un ingeniero de datos? Genera un pipeline. Pipeline es tubería en inglés. Un pipeline es una serie automatizada de pasos o procesos que se utilizan para recopilar, transformar y mover datos de una fuente a un destino. Suena muy fácil. Los pipelines son esenciales para las organizaciones que manejan grandes volúmenes de datos, ya que permiten procesar y analizar los datos de manera eficiente y escalable. Muchos de ustedes que han estado con cliente, seguramente se han topado con que por ahí durante la noche hay un procesito que copia las bases de datos y las coloca en algún lado. Hay un proceso batch. O hay un proceso también por ahí que por la noche se encarga de copiar ciertos archivos y colocarlos en un repositorio específico. Eso esa es la actividad más básica de un ingeniero de datos, mover los datos de un lugar a otro. Si mal no les les comentaron sobre ETL, EL y ELT en la sesión pasada. Ok, voy muy rápido. La operación de un ingeniero de datos más simple es EL. Tenemos E, que es extraer, L, que es cargar, y T, que es transformar. Pasar de una fuente a un destino es EL. Extraigo los datos, simplemente copio, y L, pego. Control C, control V. Como yo les comentaba, bueno, los datos así crudos a lo mejor no me van a servir. Yo necesito limpiarlos, necesito ordenarlos, necesito quitarle las cosas que sobran, formatearlos para que puedan funcionar. No solamente es una cuestión de copiar y pegar, sino que hay que arreglar los datos. Y es ahí en donde entra E, T de transformación y L de carga. Tomo los datos, antes de guardarlos, los ajusto, los corrijo y los preparo y luego los cargo en el destino donde alguien, un analista, los puede tomar. Eso es ETL. Como les comentaba, Big Data cambió muchas cosas. Yo puedo dejar para después la transformación y entonces yo tomo los datos de todas sus fuentes, los coloco en un repositorio central que puede ser un data lake y posteriormente hago las transformaciones sobre ese data lake. Eso se conoce como ELT. Extraigo, ahora sí, control C, control V, y conforme yo vaya necesitando lo transformo. ¿Sí les platicaron de eso? Y bueno, normalmente, espero no aburrirlos porque siempre lo digo cuando hablo de ETL contra ELT, les doy esta diferenciación. Seguramente quienes han estado aquí ya la han escuchado, espero que no se me aburran. Y utilizo mucho la metáfora de mi ropa limpia. Imagínense que ustedes acaban de regresar de la lavandería o tienen ahí su lavadora y traen su canasta con ropa. Ya la ropa está limpia y acaba de salir de la lavadora. Bueno, está seca, acaba de salir de la secadora. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es meterla en el closet.
Una persona normal, responsable y ordenada, lo que va a hacer es tomar las camisas, doblar las camisas y colocar las camisas donde deben de estar, los pantalones donde deben de estar y los calcetines donde deben de estar, todo muy ordenado. Esta operación de tomar de la canasta, ordenar, doblar y acomodar posteriormente es ETL. Tengo una canasta con toda mi ropa, donde están blancos con negros, donde están camisas con pantalones, donde están los calcetines de diversos colores. Y lo que yo hago antes de colocarlo en el closet es identificar, doblar y colocar. Hay un esfuerzo. Me voy a tardar alrededor de 15 minutos en hacer esta operación. Pero yo soy un poco distinto porque soy un relajo y soy desordenado. Llego con mi canasta de ropa limpia y la aviento al closet, junto con otro montón de ropa limpia. Y entonces tengo una pila gigantesca de ropa en donde los calcetines están mezclados con los pantalones, las camisas están por un lado, están arrugadas porque no las doblé correctamente, etcétera, 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 etcétera. Y cuando de repente tengo junta con cliente, necesito sacar mi camisa para mi traje y tengo que buscar dentro de toda esta pila de ropa mi camisa. Necesito plancharla y ya posteriormente ponérmela. El esfuerzo lo hice después. Acomodar en mi cajón, en mi closet, la ropa limpia me tardó unos cuantos segundos. Simplemente fue aventar la cubeta. Una vez que yo busco mi camisa para mi traje, es donde yo realizo el esfuerzo. Y a lo mejor ese esfuerzo es de 5 minutos. Eso es ELT. Y esa es la diferencia entre un data warehouse y un data lake. Un data warehouse, siempre que hablemos de data warehouse, el concepto es yo voy a guardar datos estructurados con esquema dentro de una estructura de tabla. Eso es un data warehouse. Cuando yo hablo de un data lake, es un repositorio de archivos y documentos y datos en general, en donde yo puedo utilizar datos estructurados, no estructurados y datos semiestructurados. El data warehouse es lo que hace la persona normal acomodando su closet y el data lake es lo que hago yo. Al final de cuentas, el esfuerzo es antes de guardar o una vez que está guardado y realmente lo necesito. Dependiendo de su arquitectura, dependiendo de los recursos que ustedes tengan, pueden hacer ETL o ELT. Cuando los recursos son limitados, cuando realmente se necesita información en tiempo real y cuando no hay cuando es posible por la naturaleza de los datos, se recomienda mucho utilizar un data warehouse. Nuevamente, nuestros clientes son bancos y seguros y gobierno. Por lo general, estas organizaciones ya tienen bases de datos relacionales. De vez en cuando se van a encontrar alguna con que tenga Mongo o que tenga cosas por el estilo, pero por lo general ya se encuentran con esquemas definidos. Bueno, no hablemos del SAT porque sí, ahí tenemos algunos problemas con esquemas. Pero bueno, por lo general tienen esquemas definidos. Y entonces, quizás lo más común sea un data warehouse. Pero de repente tenemos otros clientes, por ejemplo, una aseguradora. La aseguradora va a tener fotos de siniestros, va a tener contratos, va a tener reportes, va a tener imágenes de facturas, va a tener un montón de datos. Inclusive pueden grabar la conversación cuando una persona se comunica con el operador. En este caso, los datos no necesariamente son estructurados, es más, ni siquiera tienen que ser datos de texto. En ese caso, lo que vamos a utilizar es un data lake. Estas decisiones son decisiones de arquitectura y esas decisiones las hacemos nosotros, los ingenieros de datos. .
¿Hasta aquí todo bien? ¿Cuáles son los beneficios de hacer los pipelines? Mayor eficiencia, mejor precisión, escalabilidad y mejora en las tomas de decisiones. Anteriormente había una persona que le daba al teclazo o que ejecutaba la consulta en SQL o que se encargaba de copiar y pegar mediante FTP. En el mejor de los casos había un sysadmin que tenía un cron que a cierta hora hacía las operaciones de copiado y pegado y tenía un script en Bash viejito que era el que se encargaba. O utilizaba, por ejemplo, ustedes han de haber escuchado Control M para los sistemas viejos. O utilizaban, por ejemplo, Connect Direct de IBM. O utilizaban FTP. Algunos por ahí, inclusive me ha tocado ver que todavía utilizan Telnet para transmitir información, lo cual no se recomienda. Eso era lo que antes hacía un ingeniero de datos. La realidad es que ahora hay herramientas mucho más poderosas. Y entonces vamos a hablar un poco de la diagramación. Voy a estar trabajando con diagramación durante estas sesiones que nos quedan. Tenemos un diagrama de dominios en donde yo puedo identificar aquellos elementos, aquellos componentes que van a conformar mi pipeline. Nosotros tenemos fuentes de datos, en donde podemos identificar el tipo de los datos, la ubicación de los datos y qué tanto se actualiza. Esto es muy importante. Y aquí vamos a hablar otra vez de la naturaleza de los datos. Cuando nosotros hablamos de ingeniería de datos, estamos hablando de datos que van a utilizar primordialmente para analítica. Tenemos datos transaccionales. Cuando nosotros hacemos una aplicación, cuando nosotros utilizamos nuestro sistema para hacer operaciones bancarias, o cuando nosotros queremos llamar al Uber, o cuando nosotros queremos pedir una pizza, generamos transacciones. Es una transacción unitaria y esta transacción unitaria es un evento que puede impactar a una o más tablas dentro de una base de datos o a una o más entidades dentro de una base de datos no relacional. El interés general, cuando nosotros hablamos de transacciones, es de este momento en particular, de este evento. Cuando nosotros hablamos de analítica, lo que nos interesa es conocer la información de todos los eventos o de los eventos dentro de una ventana de tiempo o dentro de un criterio en particular. Es por eso por lo que la frecuencia de actualización es importante. Si nosotros tenemos bases de datos relacionales y nosotros tenemos sistemas transaccionales, lo más común es que se haga un corte. Puede ser un corte al día, que normalmente se realiza al final del día en la noche, consolidas tu información y la mandas a donde va a ser procesada. Y esto es muy común. Las aseguradoras, los bancos, al final de cuentas hacen un corte diario y este corte diario hace que un comando mande por medio de cualquiera de estos elementos que ya platiqué al Data Warehouse o al Data Lake. Estos se conocen como procesos batch o por lotes, en donde en un momento específico se envía una cantidad específica y empaquetada de información a un destino. Pero nosotros podemos tener streams de datos. Esto también es muy común. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un cliente que es una casa de bolsa? Y este cliente que es la casa de bolsa está constantemente analizando las fluctuaciones del mercado. Tiene que tomar una decisión rápidamente esta casa de bolsa, dándose cuenta de que, no sé, el dólar está subiendo y mandarle un mensaje a sus clientes y digan, oigan, el dólar está subiendo, conviene que vendan. Y entonces, a partir de lo que está ocurriendo en tiempo real, yo puedo tomar una decisión y lanzar una campaña. La frecuencia de actualización es tiempo real. Y en tiempo real nosotros tenemos streams de datos, es decir, estamos dándole seguimiento a algo que ocurre de manera continua, como la fluctuación del dólar, o pueden ser eventos.
¿Y cómo cachamos nosotros este tipo de temas de tiempo real? Bueno, a través de un gestor de eventos o a través de un sistema de gestión de mensajería. Vamos a ver, ¿se está entendiendo? Muy bien. También tenemos los formatos de datos. A veces nos mandan JSON, a veces nos mandan XMLs, a veces nos mandan CSVs o algún otro tipo de formato. Existen formatos específicos para el tema de Big Data. Seguramente han escuchado de Parquet o de Feather o de, ay, se me fue el nombre del de IBM. Ahorita me acuerdo. Son formatos específicos. Parquet, por ejemplo, puede ser un formato de datos que puede ser atomizado, que puede ser serializado y que conserva el esquema de los datos. Por ejemplo, los CSVs no conservan los tipos de datos, todos son archivos de texto. XML es un documento estructurado y JSON también es un documento estructurado, pero que no necesariamente tiene un esquema predefinido. Y bueno, yo sé que a muchos ingenieros de datos científicos de datos les causa ronchas, pero pues el formato de datos más utilizado, no nos hagamos tontos, no está aquí. A ver, abro, así es, Cristian, gracias. ¿Cuál es el formato de datos más utilizado? Efectivamente, Cristian, Excel. Si algo abunda, son los Exceles y necesitamos procesarlos. Los puristas y la gente que está metida en esto, obviamente cada vez que le presentan un Excel, te insulta. Pero la realidad es que el mundo y sobre todo los sistemas financieros funcionan sobre Excel. Es la triste realidad y tenemos que trabajar sobre de ellos. ¿Ok? ¿Qué otras cosas tenemos nosotros? Las fuentes. Nosotros vamos a tener un destino o múltiples destinos, que es el almacenamiento de datos. ¿A dónde vamos a guardar la información? ¿Qué tipo de almacenamiento estamos utilizando? ¿Qué arquitectura de almacenamiento estamos usando? ¿Es Big Data o es simplemente una base de datos, un MySQL pequeñito? Si el MySQL es más grande, entonces a lo mejor no es MySQL, a lo mejor es PostgreSQL y a lo mejor es un MySQL que está replicando. ¿Es un MySQL de alta disponibilidad? ¿Es un MySQL a prueba de fallos? ¿Es un MySQL que debe de tener baja latencia? ¿Cómo configuro yo mi base de datos para que pueda funcionar? Tenemos también herramientas de almacenamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un clúster de Apache Hadoop con HDFS. Vamos a guardar en buckets de Amazon o de Azure. ¿Y cuáles van a ser las reglas para la conservación y el ciclo de vida de los datos en estos almacenamientos? Yo tengo los datos transaccionales, tengo los datos del día, tengo los datos del mes, tengo los datos históricos y tengo los datos de auditoría. ¿Qué reglas aplico para que los datos, conforme va pasando el tiempo, caigan dentro de una categoría? Y otra vez es un tema de costos. O cuando de plano digo, ¿sabes qué? Estos datos ya están muy viejos, ya no los necesito para la contabilidad, ya pasaron 5 años, puedo desecharlos. Esto es lo que yo tengo que ver en el almacenamiento de datos. Y tenemos las herramientas de procesamiento de datos, en donde tenemos elementos de limpieza, de transformación, de enriquecimiento o de normalización, es decir, estandarización. Tenemos herramientas de analítica, que estas son las más excitantes de estos días, donde yo puedo tener entornos de análisis como puede ser una notebook. Esto que ustedes están viendo aquí en pantalla es una notebook en donde yo puedo colocar texto y puedo añadir código.
¿Cuál es mi entorno para analítica? Las notebooks se las van a encontrar prácticamente en todos lados cuando hablemos de analítica. Y bueno, las notebooks pueden ser utilizadas en Python, en R, en Scala, en Java, en C, prácticamente cualquier lenguaje interpretado puede ser utilizado ahí. Gracias, Sandro. Sí, se va a compartir la grabación. Nos van a hacer el favor posteriormente de mandarles por correo. Es muy importante su asistencia, esta sesión grabada. ¿Qué técnicas de análisis vamos a utilizar? Puedo utilizar estadística tradicional, una cosa que se llama EDA, Exploratory Data Analysis. Puedo utilizar Machine Learning, puedo utilizar visualizaciones, puedo aplicar técnicas de Business Intelligence. ¿Cómo lo voy a hacer? Si vamos a temas más avanzadas, yo puedo generar modelos de análisis de datos. Y si yo quiero presentarle al consejo consultivo o al consejo de administración la información, ¿cómo los voy a comunicar? El análisis de datos sí nos importa a los ingenieros de datos, pero no es nuestro objetivo final. Necesitamos entender, pero en muchos casos esto del análisis de datos simplemente lo colocamos como un componente. Y bueno, como siempre, tenemos que monitorear los elementos. De manera básica, y para poder ayudarnos en este aprendizaje, dentro del repositorio, aquí en GitHub, en un segundito, donde dice recursos, les coloqué un diagrama que se llama plantilla pipeline.draw.io. Hay una aplicación que se llama draw.io, que está en línea, bueno, es diagrams.net, que me permite crear todo tipo de diagramas. Esta miró, están distintos tipos de herramientas. Esta me agradó porque la puedo utilizar también en el escritorio. Y entonces ustedes pueden abrir el diagrama y van a tener esto. Como ven, dice obtén la versión de escritorio. Aquí es en donde yo puedo identificar la infraestructura de mis pipelines. Puedo identificar las fuentes, puedo identificar el almacenamiento y el procesamiento. Otra de las cosas que también me gustan de esto es que, por ejemplo, yo tengo una serie de plantillas para GCP. Y entonces, por ejemplo, aquí yo tengo storage. Y entonces aquí en almacenamiento le digo, ¿sabes qué? En almacenamiento yo voy a colocar aquí un cloud storage. Mi fuente, por ejemplo, va a ser no sé, una base de datos de Oracle. Ahí. Y van a ser archivos CSV. Ok, yo voy a almacenar en cloud storage. No, esta no la voy a almacenar aquí. Aquí voy a buscar Spanner, por ejemplo. Y ahora sí, mi base de datos relacional. Y mis archivos
Van aquí a Cloud Storage. Y en procesamiento, por ejemplo, yo voy a tener también este Cloud Spanner. Si ustedes se fijan, yo puedo almacenar y también procesar. Cloud Spanner es una base de datos relacional. Entonces le voy a decir, aquí lo voy a procesar con el Cloud Spanner. Y aquí los datos que están en Cloud Storage los voy a colocar con Dataproc. Y entonces este es el loguito de Dataproc. Y entonces de este almacenamiento, esto va a Spanner. Y aquí de Dataproc, lo que yo voy a hacer, tengo otra herramienta, no sé, ya lo procesé. Además, ya después de procesado, lo convierto en una base de datos relacional. Y como todo está aquí en Cloud Spanner, pues lo voy a mandar a análisis. Estoy suponiendo, voy a utilizar Cloud SQL. Y lo voy a mandar aquí. Y también a Looker, por ejemplo. Y así de manera muy rápida y horrorosa, generé mi pipeline. Esta es una manera de hacerlo, y aquí yo estoy definiendo los recursos y cómo están funcionando. Este es un diagrama base. Ustedes lo pueden modificar. La realidad es que únicamente se los estoy dando como referencia. Es lo más básico que se van a encontrar. Y a partir de aquí ustedes pueden generar un diagrama de un pipeline simple. Y está aquí en recursos, dentro del repositorio. Tengo que quitar este porque este es provisional. Y entonces ustedes tienen algo así. Ahora bien, yo puedo utilizar diseños más avanzados que son los que se conocen como DAX. La gente de Gentera, y si anda por ahí Marco, pues todo el tiempo habla de DAX. Un DAG, que es un grafo acíclico dirigido, es una estructura que presenta un flujo. Un flujo que puede tener uno o varios orígenes, pero siempre va a tener un fin. Gracias a los que se están retirando, ya estamos casi sobre el tiempo. Muy bien. No, nos falta un poquito. Un DAG me permite definir un pipeline y definir operaciones a lo largo de este tag. Yo puedo tener nodos, en donde cada nodo representa una tarea dentro del pipeline. Las tareas son extracción, limpieza, transformación, análisis o carga de datos. Un nodo es un punto dentro del grafo, ahorita lo vamos a ver. Yo tengo aristas, es decir, estas líneas que conectan los nodos.
Yo puedo tener dependencias entre tareas. Una arista dirigida desde un nodo A a un nodo B indica que la tarea B ocurre hasta después de inicializada la tarea A. Y una vez que yo tengo esto, se genera un flujo que va de un inicio y hacia un fin. ¿Por qué se llama acíclico? Porque nunca va a haber un loop. Tengo un principio, se generan toda una serie de procesos y un fin. Si yo volviera a la posición inicial, ya no sería cíclico. Y tampoco puedo irme en reversa, por eso es dirigido. Tengo un origen y tengo un final, y no me puedo ir en sentido contrario. Eso es un DAG. ¿Cuáles son los beneficios? Otra vez, hay un flujo y no hay ciclos. ¿Por qué voy a usar un DAG? Bueno, porque me clarifica y me ayuda a ver cómo funciona el proceso. Ha mostrado ser muy eficiente, puede escalar y se puede depurar. Y aquí es en donde hay ciertas herramientas con las que vamos a estar trabajando. Apache Airflow, del que vamos a estar hablando en la siguiente sesión, es una herramienta de código abierto que me permite diseñar DAGs y ejecutar procesos. Tengo Luigi, que lo hizo, si mal no recuerdo, creo que Luigi lo hizo Spotify, y Perfect, que es otra biblioteca. ¿Cómo es un DAG? Es lo que ven ustedes aquí. Tengo un inicio, cada uno de los elementos de estas cajitas de diversos colores son los nodos. Yo tengo estas flechas, si ustedes se fijan, y creo que no puede ser más grande, si ustedes se fijan, estas flechas van en un solo sentido. Cada una de estas flechas significa una actividad. Si se fijan, dice Start, luego dice Get PDF, o sea, tengo la información del PDF, acá busco la página 38, la 37, la 35, la 36 y la 39 y proceso la imagen. Identifico tablas o párrafos, extraigo encabezados, extraigo datos de la tabla, los combino y saco los datos de la página. Esto es un DAG. Al final de cuentas, Airflow está programado en Python. Una vez que yo termine este programa en Python que define el DAG, este es el resultado visual. Creo, si mal no recuerdo, ya di un curso de Apache Airflow. Déjenme ver si lo recuerdo y si no, lo vuelvo a dar. Y bueno, ¿qué herramientas son las que yo puedo utilizar dentro de Google Cloud Platform? Voy a abrir la consola. Ya no me acuerdo de este cliente. Mejor me voy a uno conocido. Esta es la consola de Google Cloud Platform. En este menú de hamburguesa, así le llaman este menú, yo tengo diversos productos y soluciones. Si me voy a más productos, voy a tener todo un listado que está clasificado. Por ejemplo, tengo los productos de procesamiento de datos. Si se fijan, hay uno de procesamiento por lotes. Yo puedo utilizar Google para realizar procesamiento por lotes. Cómputo distribuido, serverless, almacenamiento básico, bases de datos, AlloyDB,
que es un clúster de cómputo de PostgreSQL. Bigtable, que es una base de datos columnar. Yo puedo hacer una migración de bases de datos. Tengo un data store, ahorita platicamos de esto. Firestore, que es un sistema de almacenamiento para entidades similares a JSON. Memory Store, que me permite generar un caché de memoria. Spanner, que es una base de datos relacional gigantesca y de alta capacidad. O tengo, por ejemplo, Cloud SQL, en donde yo puedo utilizar instancias de MySQL, de Postgres o de SQL Server como una base de datos tal como la utilizamos normalmente. Me regreso, déjenme bajo. Servicios de integración, en donde yo puedo generar eventos, revisar eventos, calendarizar, también tener tareas, definir flujos de trabajo. Es para flujos de trabajo cuando hablamos de procesos. Mi gestor de APIs, algunas conexiones de Internet, integración de aplicaciones, herramientas de redes, voy más para abajo, observabilidad, operaciones, CICD, y aquí está análisis. Si ustedes se fijan, tengo una gran cantidad de elementos para análisis. ¿Qué proyectos o qué productos son los que me permiten a mí generar DAX? Bueno, uno de ellos es Composer. Composer me permite utilizar un servicio serverless que está basado en Apache Airflow. Tengo Dataproc, y aquí es en donde hablamos de Big Data. Dataproc lo que va a hacer es generar un clúster de cómputo que puede ser tanto de máquinas virtuales como de contenedores. De cierto tipo, y que es creado para Hadoop. Dataproc no es otra cosa más que un conjunto de máquinas de cómputo para implementar Hadoop. Y en Hadoop yo puedo colocarle Apache Spark, por ejemplo. Les había comentado, Hadoop se utiliza para on-premise, pero lo primero que hizo Google fue generar un clúster de cómputos, de máquinas virtuales, para trabajar en el ecosistema de Hadoop. Yo tengo un Metastore, que es donde guardo los metadatos, y fíjense, puedo meterle Anaconda, puedo colocarle a Hive, puedo meter notebooks de Jupyter, tengo otras notebooks que son de Zeppelin, puedo utilizar una herramienta de SQL llamada Trino, Zookeeper, Ranger, Flink, Docker. Yo puedo añadir esos componentes del ecosistema de Apache, de Spark. Y cuando lo creo, voy a generar un conjunto de máquinas virtuales creadas específicamente para hacer operaciones con Hadoop. Si ustedes tienen un cliente que tiene Apache Spark o que tiene su Hadoop y que ya hizo una inversión de Big Data y quiere migrar a la nube, lo más fácil es configurar un clúster de Dataproc. Obviamente esto tiene un costo, son máquinas virtuales que están trabajando. Obviamente esto es tecnología traigo lo que yo tengo en on-premise y lo voy a trasladar única y exclusivamente, nada más, a la nube. Todo lo que yo tenía aquí dentro de mi clúster de Hadoop, lo estoy pasando a Dataproc. Esta es la primera herramienta. Si le doy crear, se va a crear el clúster y a partir del momento en que se creó, si no lo apago, me va a empezar a cobrar. Así que no lo voy a hacer.
Nosotros tenemos clientes que utilizan Dataproc. Sí puedo hablar de los clientes públicos, pero no de los privados. Una empresa especializada en el tema de seguros utiliza Dataproc y entonces tiene varios clústeres en donde tienen procesos de Apache Spark para procesar información. Están utilizando la tecnología relativamente antigua basada en Hadoop. Google Cloud tiene otras maneras de trabajar. Todo lo que ustedes hagan con esto depende de Apache Spark y de Hadoop y de cómo se conecten. Ustedes son los encargados de administrar el clúster y de administrar cómo funciona Hadoop y cómo funciona Spark. Lo que estamos haciendo es prácticamente infraestructura como código. Vamos a llamarlo plataforma como código. Perdón, plataforma como servicio. ¿Qué otras cosas tenemos? Como les comento, Composer, que me permite hacer pipelines. PubSub, que me permite identificar eventos y generar, eso también lo vamos a ver, no sé si nos dé tiempo. PubSub me permite utilizar este patrón de transmisión de datos. Existen varios patrones de transmisión. La herramienta más utilizada para temas de sistemas de transmisión y mensajería se llama Apache Kafka. Y ustedes pueden, PubSub es solamente uno de varias maneras de transmitir. Hay varios patrones de transmisión. También tenemos, por ejemplo, RabbitMQ. Es más, aquí creo que hay RPCs, cómo funciona o cómo se hace streaming. Tanto RabbitMQ como Kafka, o por ejemplo tenemos Akka. Son sistemas que me permiten manejar flujos de datos, que me permiten inclusive manejar transmisión de datos. Existen diversos patrones. El único patrón que está implementado aquí es PubSub, Publisher Subscriber. También vamos a hablar de esto. No estoy seguro de que lo veamos mucho detalle, pero les voy a hablar de esta herramienta. Tenemos Dataflow. Dataflow es otro sistema de DAX. Composer solamente funciona para procesos batch. Dataflow funciona tanto para procesos batch como para procesos de stream. Tenemos una herramienta para transmisión de datos en donde puedo conectar y que puedo conectar a PubSub, por ejemplo. Tengo Dataplex, que me permite generar la gobernanza, historia y linaje de datos. Y aquí está. DataPrep es una herramienta gráfica. Trifacta es una empresa socia de Google que lo que está haciendo es colocar una interfaz gráfica. Tarda un poquito. Dios mío. Y entonces yo puedo crear un nuevo flujo utilizando un DAG
pero con componentes gráficos. Yo puedo definir dónde están mis datasets. Yo puedo definir actividades y tengo mi biblioteca y tengo varias conexiones. DataPrep es una herramienta gráfica que me permite hacer esto. Es una herramienta que no es propiamente de Google, es de esta empresa, pero me facilita la generación de este tipo de DAX. Déjenla hacer en un segundito, que ya no sé ni dónde estoy. Yo tengo varios flujos, por ejemplo, de analítica. Y entonces genero mi pipeline. Puedo verlo y maneja lo que se conoce como recetas. Tiene su propio lenguaje. Inclusive, si se fijan, también puedo generar versiones de estas operaciones. Obviamente esto tiene un costo y vale la pena verlo. De hecho, es parte del examen del examen de certificación, conocer esta herramienta. ¿Qué otras herramientas tenemos? Data Fusion. Data Fusion es un servicio de integración de datos. Data Fusion si es de Google, y yo puedo conectarme a una instancia de Data Fusion. Data Fusion me permite conectarme a las bases de datos on-premise o a las de otras nubes y generar lo que se conoce como integración e ingesta de datos. De una vez se los voy a colocar. ¿Qué es ingesta y qué es integración de datos? Hay muchos conceptos que vamos a estar trabajando. Si tienen dudas con respecto a cierto término, por favor háganmelo saber a través del chat. Una ingesta de datos es el proceso de recolectar y transferir datos sin procesar de diversas fuentes. La integración en el caso de la integración es combina, unifica y armoniza datos de diferentes fuentes para crear una vista única y consistente. Ingesta, de hecho, ingerir es tragar, es comer. Te metes los datos, te retacas los datos. Integrar los datos te conectas a una API o a una Enterprise Integration Bus o utilizas estos patrones para acceder a los datos, combinas, unificas y preparas los datos. Data Fusion me permite conectarme a distintos datos, creo una instancia, genero mis autorizaciones y yo puedo conectarme a distintas fuentes de datos e integrar los datos. Déjenme me regreso a los apuntes. Y entonces tenemos Dataflow, que es un servicio de procesamiento de datos totalmente gestionado, que utiliza batch y streaming con alta escalabilidad. Dataflow está basado, y eso sí lo vamos a ver la próxima semana, en un proyecto llamado Apache Beam. No es otra cosa más que la implementación de Beam
dentro de GCP. Eso es Dataflow. La gran ventaja que tiene Apache Beam es que se puede conectar, tiene muchos conectores y puede utilizar procesos por lotes o puede conectarse a streamings de datos o a eventos. Vamos a hablar de él en la próxima semana. Tenemos Composer. Composer está basado en Apache Airflow y solamente puede utilizar procesos batch. Es decir, no puede tener datos constantes, siempre puede calendarizar. De hecho, Airflow es un sistema de workflow. Se utiliza mucho sobre todo para datos, pero puede ser para prácticamente cualquier proceso. Dataproc, que es un servicio de procesamiento de datos basado en Apache Spark y Hadoop, que es lo que vimos. Puedo implementar Cloud Functions dependiendo de híjoles, que no me voy a llevar evento, de un detonador, de un trigger, que puede ser un evento, que puede ser una acción dentro de Google Cloud o que puede ser una instrucción puntual, se ejecuta esta función. Entran datos, procesa, salen datos. No es necesariamente una herramienta de pipelines, pero me facilita el manejo de los datos. Tenemos Data Fusion. Y son las herramientas primordiales que nosotros tenemos dentro de GCP. Les comento, esto que estoy haciendo aquí es primordialmente como un apoyo para el examen de certificación de Google Cloud, para el Data Engineer. No les va a dar todas las respuestas, pero sí los va a orientar hacia dónde van las cosas. Tómenlo en cuenta. Gracias, Miguel. De hecho, ya casi terminamos. Las personas, por favor, que estén interesadas, mándenme ¿quién está el día de hoy aquí por parte de THDO? Yo, José Luis, Javier. Hola Javier, perdón, Sí. hola. Si ustedes necesitan saber un poco más de este plan de ingeniero de datos para las certificaciones, por favor, búsquenlo. O busquen Aldair, mándenle un correo. No sé si nos puedes dejar tu correo, por favor. Sí, claro, se los dejo en el chat. De igual manera, les anexo también el número de WhatsApp para cualquier cosa, pues ahí están esos canales. Así es, ya tenemos un grupo de WhatsApp para el grupo de estudio y normalmente si ustedes tienen una duda respecto a esta certificación, generamos una cita y yo me encargo personalmente de atenderlos para dudas de esta certificación. Es muy importante y es el motivo de ser de esta capacitación. Es una pequeña ayuda que los prepara de manera muy básica, pero al menos les da los conceptos básicos a esta certificación. ¿Ok? Muchas gracias, Javier. No, a ti, José Luis. Aquí tenemos la documentación de Composer, de Dataflow, Dataproc, Functions, BigQuery, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí todo claro? Estas herramientas que nosotros tenemos aquí pueden controlar estos flujos de los datos. Pueden hacer integraciones, pueden detectar eventos, pueden hacer consultas a través de procesos batch. Me permiten generar pipelines de datos. Todas estas herramientas están disponibles y nosotros vamos a decidir cuál utilizar. Por ejemplo, otro cliente, un banco, decide utilizar Composer. He visto a otros clientes que de manera mucho más fácil y para hacer sus integraciones utilizan Data Fusion. Y tenemos clientes que ya tenían una inversión en Hadoop que utilizan Dataproc. Esto es también bien importante y es parte del examen. El examen les va a colocar estos productos y les va a decir, bueno, este es el problema, el cliente tiene estas condiciones, ¿qué utilizarías y cómo lo utilizarías? Esas son las preguntas de examen. Entonces tienen que aprenderse qué es Composer, qué es Datapro, qué es Cloud Functions y trabajar con ello. Si ustedes se dan de alta, van a tener acceso a Cloud Skill Boost.
la versión gratuita, bueno, de partner, que hace que los laboratorios sean gratuitos. No sé qué le pasa a mi teclado. Y tengo rutas de aprendizaje. Por ejemplo, la ruta de aprendizaje también se las voy a colocar. Si ustedes se van a esta ruta, los laboratorios tienen costo. Si ustedes se dan de alta con nosotros para el programa de capacitación, les vamos a dar acceso como partner y los laboratorios no tienen costo. Y tengo todo un Learning Path para ingeniero de datos. Cómo funcionan los laboratorios. Aun cuando es el número 2, este es el que les recomiendo que sea el último que tomen, porque es el que los prepara para el examen. Cómo se generan data lakes y data warehouses, cómo se hacen pipelines de batch en Google Cloud, cómo se hacen servicios de streaming en Google Cloud, un poquito de analítica, cómo se puede hacer procesamiento serverless utilizando Dataflow, más Dataflow, más Dataflow. Como ven, Dataflow es bastante importante. Y bueno, un poquito de Machine Learning y análisis de datos. Estos de aquí, bueno, BigQuery y cómo funcionan los data warehouses, cómo es la ingeniería de datos en Google Cloud y cómo hacer data mesh. Aquí ustedes van a tener videos instruccionales, van a tener cuestionarios de avance para validar su avance y van a tener laboratorios. Les recomiendo que sigan el PAT. Sí cuesta trabajo, requiere de tiempo y esfuerzo, está en inglés, pero vale la pena. Y cuando ustedes hagan el examen, cuando estén listos, el fin de semana antes, repasen el 02. De hecho, ya me toca renovar mi certificación. El 19 de abril de 2022, me certifiqué. Mi certificación vence esta semana. La tengo que renovar. Y lo que voy a hacer es tomarme un par de días y revisar este material de estudio. Esto que les estoy dando a ustedes es material adicional basado en el conocimiento que tengo del examen y de lo que está aquí. Es un auxiliar dentro de este esfuerzo para que podamos certificarnos como ingenieros de datos. ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien, vamos a dejarlo aquí. La próxima semana vamos a trabajar con herramientas de almacenamiento. Vamos a hablar de lo que son los data stores. Vamos a hacer un pequeño pipeline. Vamos a hablar de Apache Beam y vamos a hablar de, posiblemente, si me da tiempo, de Airflow. Y en la última sesión vamos a hablar de BigQuery y de ciertas herramientas para analítica. ¿02 qué? Bueno, en el segundo que... ya te entendí. No, es que el tuyo es 00, Cristian. Cuando me lo pases lo voy a integrar para que los apuntes estén completos. Bueno, entonces terminamos un poquito antes. Es lo común. Normalmente no me tomo las 2 horas, a menos de que sea necesario. Los apuntes otra vez se los voy a colocar. Están en GitHub. Todas las modificaciones las actualizo en el repositorio. Los videos, por favor, ahí están los datos de Javier. En el chat. Y no olviden hacer la evaluación. Ok, y bueno, con eso terminamos. Déjenme dejar de grabar.